cómo andan los juicios políticos en la Asamblea? Hablemos y entremos ya en materia. A ver, mire, con la entrega de la Asamblea Nacional a César Litardo, el presidente actual de Alianza País, pues lo que se hizo fue degradar la calidad de la Asamblea a lo que hoy día es, donde se patean los proyectos innecesariamente, donde los juicios políticos y los procesos de fiscalización internos y externos son unos que se demoran meses. Y claro, la ciudadanía por eso siente que que la Asamblea no hace su trabajo y por eso es que tiene lo que tiene. Cuando se le entrega la presidencia de Alianza País, lo que naturalmente van a hacer es encubrir a los ministros corruptos de Alianza País. Políticamente eso es lo que se hace. La Asamblea establece responsabilidades políticas. Mire, para quizás empezar desde cero, un juicio político es una facultad de la Asamblea Nacional donde lo que se busca es remover a un funcionario de su cargo porque, porque constituye un impedimento para el normal desarrollo de la nación o el plan de vida individual de los ciudadanos por sus acciones u omisiones violando la ley o por la pura pérdida de confianza. Es una sanción política que tiene una consecuencia que implica la separación del cargo política y nada más. Es decir, es llevar a un nivel de legal de la sanción moral con un impedimento de ejercer el cargo público debido a que el ejercicio del cargo por parte de ese funcionario pues, es un desastre. Las sanciones penales, que son las que investiga la Fiscalía y determina la Fiscalía General del Estado con la función judicial, mejor dicho, la impulsa, pues tienen como consecuencia la prisión o las reparaciones que los jueces determinen. Entonces, si la Asamblea tiene que fiscalizar políticamente y quienes dirigen la Asamblea pues son del mismo gobierno y se encubren políticamente, lo que sucede es que la Asamblea se degrada a este nivel. Y juicio político siguiente de Richard Martínez y de María Paula Romo, que son los que presentamos en enero de este año, tienen 10 meses prácticamente, pues hoy llegarán. Y yo en base a las últimas investigaciones de la Fiscalía y a la cooperación de los implicados en el reparto que han dado las declaraciones para la Fiscalía, donde dicen que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, es quien daba los ok para el reparto de los cargos, donde el mismo asambleísta que recibió la gobernación de Manabí dice y confiesa que la ministra de Gobierno lo condicionó la entrega de la gobernación de Manabí a cambio del archivo del juicio político en contra de ella, el de noviembre del año pasado, donde las investigaciones de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, con la que censuramos a la asambleísta Mendoza, la misma ministra de Gobierno confiesa que recibe propuestas de nombres de asambleístas. Por eso es que la Asamblea le pidió la renuncia a la ministra de Gobierno hace un mes y medio, porque la misma prueba que sirve para determinar la gestión de cargo público de un asambleísta con la cual lo censuramos, evidentemente sirve para censurar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que es la que lo entregó, estableciendo sus responsabilidades políticas, porque era imposible que estos actos de corrupción se den si es que no se entregaba los cargos. ¿A En usted cómo consecuencia, a usted cómo le cayó, asambleísta Roberto Gómez Alcíbar, justamente esta revelación de la semana? En el sentido de que, bien usted anota, supuestamente, según esa revelación, la designación de esta cuota política representada supuestamente en el gobernador de la provincia de Manabí, el señor Tito Nilton Mendoza, estaba atada directamente al resultado en la comisión de fiscalización y con el voto de Daniel Mendoza finalmente la comisión se decantó por archivar ese proceso. Y le hago esta pregunta porque usted fue uno de los 3 interpelantes de ese proceso que llegó justamente a esta decisión de archivo el 12 de diciembre del año pasado. En escuchar esta declaración a usted, siendo el interpelante de ese proceso, ¿cómo le cayó? bueno, es algo que ya se sabía, ¿no? Es algo que en la época resultó muy sospechoso y hace unos pocos meses ya pudimos establecer la sucesión de hechos donde un día se archiva el juicio político en contra de la ministra y al día siguiente entra un gobernador de Manabí porque también fue investigada por otras partes del periodismo. Ahora lo que tenemos es que se suma a eso la confesión de la ministra de Gobierno, donde dice que sí recibe propuestas del asambleísta de nombre, y luego la confesión del asambleísta, donde él confirma aquello que está plasmado en los hechos
que han sucedido. Oiga, yo soy respetuoso de las funciones de las otras funciones del Estado, pero aquí hay mucho más que influjo psíquico, pues digamos, ¿no? Yo hoy día en la mañana hemos pedido respetando a la ministra fiscal general, y sabiendo que tiene un trabajo muy, muy amplio en muchos frentes, pues tiene que vincular, yo creo que es lo propio, vincular a la ministra de Gobierno en estos mismos procesos, dado que esto se ha dado, estas confesiones se han dado en el marco de la cooperación del asambleísta que ha recibido los cargos. Esto no es que fuera suficientemente válido, esto no es solo una revelación de la prensa, o esto no es solamente un rumor o una sospecha, esto es parte de la cooperación eficaz que se ha hecho para establecer el reparto. Y ojo, si dicen que el mismo ministro de Salud confirma que se investiga el reparto de hospitales en al menos 20 provincias, esto no es una cuestión puntual, es una cuestión sistémica. Entonces, aquí esto es muy claro. El presidente de la República es el responsable de esto, pero quien opera en nombre del presidente y quien ejecutó todas estas cosas es la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Y tiene responsabilidades políticas, y para diferenciar las responsabilidades, ella con sus acciones facilita la entrega de los cargos públicos. Es la Fiscalía la que tiene que determinar su participación y su responsabilidad penal. Nosotros determinamos la responsabilidad política. Y ya sea que ella sabía que se iba a robar o no, ya sea que ella se benefició de esos robos o no, ya sea que esto fue una práctica sistemática donde oiga, y eso tiene que determinar la fiscal. Dice este asesor que cuando archivaron uno de los otros juicios, pues le quitaron parte de la cuota. ¿Quién se la quita? La ministra de Gobierno. Claro, pero sí. no parece, asambleísta, que hay tibieza en esta clase de pedidos. Es decir, oímos algunas voces dentro de la Asamblea Nacional, como la suya, digamos, estar solicitando esta clase de cosas. Pero como institución, digamos, tampoco están haciendo su parte, y con eso no le estoy echando la culpa a usted, pero, digamos, la Asamblea Nacional tiene encajonado el juicio político de la ministra María Paula Romo. Y tampoco ha habido un pronunciamiento de como cuerpo colegiado a decirle no sé, si a la fiscal o al presidente de la República, de decir, digamos, mayor transparencia, porque claro, mucha gente, digamos, coincide con lo que está diciendo usted. Es decir, hay una confesión de que se han repartido cierta clase de instituciones públicas. Se ha pagado por eso. Y no se está involucrando en el proceso a quien se está señalando de haber justamente repartido esa clase de instituciones. A ver, la Asamblea le debe todo al Ecuador, le debe todo en términos de leyes, le debe mucho, casi todo en términos de fiscalización. Hace un mes y medio, pues la Asamblea resolvió pedirle al presidente de la República que remueva del cargo a la ministra de Gobierno por su confesión de haber recibido propuestas de nombres por parte del asambleísta Mendoza. En la misma moción en la que se censuró a Mendoza, obviamente el presidente de la República, que está de florero ahí, pues habla de la ministra María Paula Romo como habla de la señora Alexandra Ocles, agradeciéndole y defendiéndola, o como habló del señor Paul Granda, agradeciéndole y defendiéndolo. De paso, Paul Granda también está implicado por estas delaciones de estos implicados que están cooperando con la fiscalía, ¿no? Acuérdese usted lo que tuvo que pasar para que el presidente remueva al señor Granda después de que se determinó que había en una sola factura de 10 millones de dólares habían 5 millones de dólares de sobreprecio, y que en una factura de 1.200 dólares habían 900 dólares de sobreprecio, pues, ¿no? Entonces, eso es el presidente. La Asamblea, en ese caso único, ha hecho algo. Y, pues, está pendiente la investigación tras llevar al pleno lo del asambleísta Suero, que era uno de los que decías que no habían pruebas. Ahora sabemos que sí hay pruebas, pero lo que también había era reparto, ¿no? Por eso archivaban el juicio político. Y claro, con el nuevo juicio político que tiene como pruebas estas que yo les he comentado, que son tomadas de la Fiscalía General del Estado, pues los coordinadores de bancada, pues esperaré las observaciones del juicio, que será entregado el día de hoy, para poder también aportar en ese sentido y presentar el nuevo juicio por el reparto de los hospitales. Ok, hacia allá iba. Es decir, este es un nuevo juicio, ¿no es cierto? Porque los otros juicios son sobre otra clase de cosas, que a lo mejor salga bien librada, digamos, si es que hay pruebas o no, dependerá obviamente de cómo se sustancie. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta que
y usted me va a decir que me anda preguntando esa clase de cosas José Antonio, ¿no es cierto? Pero ¿quién es el jefe de la señora María Paula Romo? ¿No han pensado ustedes también en llamar al presidente de la República? Porque al final del día él debe haber conocido también, no creo que la señora María Paula Romo, en el caso de que se compruebe de que ella ha repartido instituciones públicas, actúe sola. Bueno, el presidente de la República en una entrevista en una red internacional confesó que sí, que en algún momento pues se llevó a esta pequeña, a la mesa chica o al buró pedidos de asambleístas y que él dijo que no. La realidad es que se ha repartido en medio Ecuador, pero yo creo que hay que armar ese juicio también, sin lugar a dudas. Porque Y el quién Ecuador, firma el decreto para nombrar a la máxima cabeza del CERCOP, por ejemplo? sin duda alguna, las designaciones vienen por disposiciones, inclusive muchas veces son obligación, la firma del propio presidente de la República. Así que, sin duda alguna, eso también es algo que se está armando, porque, porque aquí no es que la señora operaba por sí y ante sí solamente. Solo para Bueno, y si es aclarar, así, que lo diga, ¿no? solo para aclarar, lo que se está armando es un juicio político al presidente de la República. No, no. Lo que estamos haciendo en este momento es un juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por ser la persona que repartió los hospitales y los cargos públicos a cambio de votos en la Asamblea, para aprobar leyes y para salvarse ella del juicio político en su contra. Lo otro es algo que que se tiene que evaluar y tiene que armarse sin duda alguna. La ministra opera a nombre del presidente de la República. No Sí, lo descartan. pero a ver, pero también yo creo que hay que decirle a la gente, José Antonio, asambleísta, hay que decirle a la gente la verdad. O sea, un juicio político al presidente no es una cosa tan sencilla. O sea, necesita el dictamen de la Corte Constitucional y usted lo sabe, asambleísta Roberto Gómez. No es Yo, de presentar ahí y enjuiciar políticamente al presidente. hay más casos y yo no lo descarto, solamente que no voy a anunciar. Yo creo que todo tiene que ser a su tiempo, ¿no? Acuérdese la última vez, yo presenté 2 juicios en contra del ex vicepresidente y el segundo lo aprobó la Corte y lo mataron en la Asamblea, ¿no? Ya, exacto, pero a eso iba. Se necesita un dictamen de la Corte Constitucional cuando se trata de enjuiciar políticamente al presidente. Ahora, sobre este tema, por ejemplo, ustedes presentaron un juicio político el año anterior que fue archivado el 12 de diciembre. Presentan otro pedido, si la memoria no me es infiel, el 15 de enero. Los mismos 3 legisladores presentan otro pedido de juicio político por los hechos de octubre. Ya estamos en octubre, o sea, en enero ustedes presentaron un juicio político por lo que había ocurrido 2 meses atrás, pero ya han pasado 12 meses de los hechos por los cuales querían interpelar a la ministra Romo. Finalmente, el 12 de septiembre, el Consejo de Administración Legislativa CAL califica el trámite de ese juicio político. Pero resulta que hasta el sol de hoy, estamos 2 de octubre, o sea, han pasado 3 semanas, hasta el sol de hoy no es remitido ese proceso político a la Comisión de Fiscalización. Y ya ha pasado un año de los hechos de octubre por los cuales se había planteado la acusación en enero contra la ministra Romo. ¿Cómo le ve usted esto, asambleísta Roberto Gómez? Bueno, eso es una vergüenza, ¿no? Y esa es la consecuencia del pacto que hicieron mi bloque, el bloque en el que yo estaba, para entregarle el gobierno de Alianza País, ¿no? El blindaje y la impunidad de los ministros. Esa es una de las consecuencias. El problema no solamente es la Comisión de Fiscalización, es el presidente de la Asamblea Nacional que tiene mucho que responder ante el Pleno. Lo dije el día de ayer en mi intervención, que lamentablemente se cortó, porque pretenden ahora poner una disposición donde se necesiten 90 votos para destituir al presidente de la Asamblea. ¿Cómo así si lo ponemos con 70? ¿Cómo así podemos obligar al Pleno de la Asamblea Nacional a complicarse más la vida cuando siente que quien la está dirigiendo pues debe dejar de dirigirla? Entonces, nosotros tenemos que empujar, y esto es una cuestión buena de estos juicios, ¿no? Porque en el juicio político es verdad que son los asambleístas los que juzgan al ministro, pero también es la ciudadanía la que juzga a los asambleístas. Pero también es la ciudadanía la que ve la lealtad de los asambleístas si están con los ministros o si están con los ciudadanos que son los perjudicados por las malas acciones de los ministros. Así que en ese sentido, nuestra obligación es empujar y la ciudadanía tiene que preguntarse por qué los otros no empujan. Siempre hemos tenido el apoyo de bloques, porque los juicios políticos no se presentan solos, necesitan por lo menos 36 firmas para presentarlos, lo que implica la participación de más de un bloque, por lo menos 2 o 3, y eso siempre ha existido, siempre ha existido.
Lo raro es que en el primer juicio político que presenté, que era contra el vicepresidente de la República, los primeros en firmar fueron los del bloque de la Unidad por el Cambio, y ahora son los únicos que no han firmado los dos juicios políticos que he presentado en contra de la ministra de Gobierno. Y el tercer juicio político, pues yo les voy a contar sin duda alguna si los firman o no. Roberto, ha trascendido, esto es extraoficial. Yo no sé si usted tiene conocimiento respecto al tema, pero quiero enfatizar que esta información es extraoficial, no está confirmada, de que el ministro Richard Martínez entregaría el despacho el día viernes. Bueno, pues es un delincuente político que lo han premiado por no darle el dinero a los médicos cuando necesitaban implementos para curarse y medicinas para curar a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que este es un delincuente político que mal hace el presidente de la República en premiarlo, como se premió a Richard Espinosa, que luego de desfalcar el IES, pues lo que hizo fue irse a una embajada con alguien parecido, ¿no? Dicen que es lo mismo que quieren hacer con la ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno tiene que irse a su casa en lo que respecta a las responsabilidades políticas. A mí me parece una vergüenza, ¿no? Una vergüenza, una traición a los ecuatorianos y el premio a la incompetencia. ¿Esto los libra del juicio político? No, no los libra porque hay un año que tienen posteriormente a que dejan el cargo para ser enjuiciados, así que no los libra de los 5 juicios políticos que tiene el ministro Richard Martínez. Yo siempre hago énfasis en ser un delincuente político, porque la Asamblea lo que hace es determinar responsabilidades políticas. Este es el tipo, en plena pandemia, no entregó los fondos para que Salud pues, pueda comprar los implementos y tratar de adquirirlos, por lo menos, ¿no? O que prepagó deuda del 2021 en el 2020 cuando no había dinero. Y los préstamos, creo que no hay que darnos a engañar por por gente que puede tener una buena intención y otra no. Pues, las negociaciones de las deudas iban a ser una realidad, sea como sea. Usted se imagina que ahorita los organismos internacionales pues, hayan decidido ejecutar cosas cuando el planeta entero esté en pandemia. El planeta entero tiene la economía disminuida. Eso es un absurdo. Y eso, que fue una decisión política, pues tiene que ser respondido políticamente. Y para eso está la Asamblea Nacional. Y es verdad, veremos lo que pasa en el juicio, en el pleno, que ganen o pierdan. Pero si van a ganar o perder, que sea en el pleno. Pues no que ganen con un tapetazo tratando de evitar que los juicios vayan al pleno, ¿no? El tema es que daría la impresión que, por ejemplo, en el caso del ministro de Finanzas, entiendo que tiene 5 procesos políticos, pasa exactamente lo mismo, no remiten a la Comisión de Fiscalización los procesos políticos, o sea, a la Comisión de Fiscalización la tienen ahora mismo entretenida con el juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz. Los otros juicios políticos no los remiten. Entonces, hay una suerte de leyenda urbana que dice que el CAL tardó en calificar los juicios políticos a Martínez porque Martínez estaba renegociando los bonos y la deuda externa y además negociando el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hay otra leyenda que hoy, por ejemplo, el periodista Alfonso Carviteri de la ciudad de Guayaquil, El Pocho, publicó en su cuenta Twitter, señalando que aparentemente una vez hecha la tarea con el Fondo Monetario Internacional, se entiende que hoy debían llegar los primeros $2,000 millones de ese crédito de 6,500 a 3 años, pagaderos a 3 años que ha señalado el Fondo Monetario, que supuestamente la próxima semana Martínez renuncia y que se está yendo a ocupar un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué referencias tiene usted sobre eso, asambleísta? A ver, lo del CAL pues es evidente, ¿no? Ahí tenemos al mismo Patricio Donoso que decía que el juicio de la ministra Romo no iba a pasar y finalmente, milagrosamente, él supo que no pasó, ¿no? Pues, y cada vez que había que votar para acelerar los juicios políticos al ministro Martínez, porque eso fue propuesto 3 o 4 veces en el Pleno, pues se le iba el Internet, lamentablemente hay que regalarle un paquete de megas y un poquito de dignidad, ¿no? Luego, pues ese es el problema de haberle entregado a Alianza País la presidencia de la Asamblea, porque más allá del CAL, donde hay gente valiosa también, aunque no está haciéndole el juego al oficialismo, pues es el presidente el que tiene que con su firma remitir o poner en el orden del día, ¿no? Entonces, remitirlo a la comisión, pues está en la prerrogativa del presidente de la Asamblea. Ponerlo en el orden del día, por ejemplo, la fiscalización de Azuero, pues es prerrogativa del presidente de la Asamblea. Por más que el Pleno le ha dispuesto, él está desacatando la disposición. Así que pues a nosotros nos toca empujar y señalar a los responsables de esto.
porque los responsables de esto no son solamente los que no envían, como el presidente de la Asamblea, César Litardo, es quienes lo pusieron a César Litardo pues, en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y aquí lo importante es corregir. Ya se corrigió cambiando la comisión de fiscalización. Ahora hay que pedirle cuentas al presidente de la Asamblea para que explique por qué la Asamblea Nacional está en la situación que está. Correcto. Muy bien. Veamos qué pasa la próxima semana. Lo último, que creo que es importante también preguntarle a Roberto Gómez Alcíbar. Esta semana, en estas declaraciones, en estos testimonios anticipados, se ha mencionado este episodio que ya lo hemos comentado sobre el juicio político del año pasado, la designación del gobernador de la provincia de Manabí, etcétera. Pero además se menciona el nombre de 5 legisladores. Se menciona a Eliseo Azuero, que ya no es legislador, pero se menciona además a Franco Romero, a Washington Paredes, a María Mercedes Cuesta y a Raúl Tello, que supuestamente habrían recibido dinero, se habla de $90,000 cada uno, a cambio de la aprobación de leyes. Es al menos parte de lo que se dijo esta semana. ¿Qué debería hacer la Asamblea con esos legisladores? En este caso, obviamente hay una presunción de inocencia que hay que preservar, que hay que mantener, pero no basta con decir o con que ellos salgan a los medios y digan no es mentira, hay que investigar. La Asamblea debe investigar este tema más allá de lo que haga la Fiscalía. Asambleísta Gómez. Bueno, es que para eso son las sanciones políticas. No se olvide que esta Asamblea Nacional, yo no sé si alguna otra vez en la historia, ha destituido a 6 legisladores y tienen 2 más en camino, que son 2 procesos más, uno del asambleísta Suero, que ya está en la comisión, y otro más de otra legisladora. Entonces yo creo que posteriormente a esto, yo creo que investigar es lo apropiado, y es lo que inclusive algunos de los asambleístas han pedido. Lo más importante es que la Asamblea pues no se duerma en los procesos de fiscalización interna y en los procesos de fiscalización externa de los ministros, ¿no? Usted se imagina cómo nosotros tenemos que convivir con la corrupción, cómo los ciudadanos tienen que convivir con la corrupción y hacerla algo cotidiano y tolerable. Una cosa es que nos pidan que tengamos que aprender a convivir con el virus y otra cosa es que tengamos que tolerar la corrupción de este gobierno, que repartió los hospitales asambleístas, que los mismos asambleístas, que el gobierno, la ministra de Gobierno María Paula Romo compró el voto entregándole gobernaciones, la delatan y que siga ahí. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? No podemos nosotros normalizar la corrupción de esta forma. Hasta en el gobierno anterior, cuando hay una corrupción, había el grito de la ciudadanía. Hoy también lo hay y no hay respuesta del presidente de la República, Lenín Moreno. El problema es que el grito de la ciudadanía se circunscribe a las redes sociales. O sea, yo no veo gran cantidad de personas en las calles protestando. Ahora, yo esperaba que luego de los testimonios de esta semana, las autoridades de la Asamblea digan algo. Claro. Y no han dicho nada sobre esos temas. Y también esperaba, porque usted va a coincidir conmigo, asambleísta Gómez, para unos casos y para ciertos personajes ha habido asambleístas que muy diligentemente presentan denuncias ante el Consejo de Administración Legislativa para que se integren comisiones multipartidistas y que se proceda a investigar la conducta de los legisladores. Esta semana no pasó nada, nada. Hacen mutis camino al foro. Sí, yo en mi intervención, que se me cortó en el pleno cuando estábamos tratando la ley orgánica de la función legislativa, iba por ese camino. Justo se cortó. Se lo prometo. Una cuestión bárbara. Le prometo que se cortó. Y evidentemente después no me volvieron a dar la palabra porque vieron hacia dónde iba. Pero digamos, la Asamblea ahorita, yo también tengo que reconocer lo que sí se hace. La Asamblea está por tratar en el pleno el informe de la Comisión Multipartidista de uno de los legisladores que directamente habría recibido. Pero ese asambleísta ya renunció, pues, o sea, la sanción del pleno de la Asamblea será una sanción netamente epidérmica, será una censura, que además la figura de la censura contra un legislador no existe en la ley orgánica, existe la destitución, y no se lo puede destituir porque el hombre ya renunció. Y más allá de eso, ni siquiera la destitución, la ley lo que dice en ese artículo es que si incurre en una de las causales, que son prohibiciones, pierde la calidad de asambleísta. Quien es la ley, es el Ministerio de la Ley que manda, una vez que el Pleno resuelve que el asambleísta destinó cargos, se pierde la calidad de asambleísta. Esa es la figura. Más allá de la censura, la destitución, que es la forma de comunicarlo para que se entienda lo que la Asamblea ha hecho, pero sí, sin duda alguna. Hay 2 asambleístas que están en cola para que se trate de la destitución y yo no dudo que van a haber más procesos en ese sentido.